Bueno, para mí es un placer y un orgullo presentarla a Marina. Marina Balestiere trabajó en la División Electroquímica Aplicada del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales Sintema, perteneciente al CONICET de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con Silvia Ceré y conmigo, haciendo su proyecto final de carrera de ingeniera en materiales. Eh, Ella trabajó, bueno, ya les va a comentar, sobre recubrimientos protectores bioactivos y antibacteriales, sobre un acero inoxidable de uso quirúrgico. Trabajó con diferentes técnicas, no solamente de síntesis, sino de caracterización. Trabajó en el laboratorio muchas horas, tratando de hacer ensayos que sean bien reproducibles y generando también sistemas que usamos hoy en día, también dejar un know-how, lo que se llama también, es decir, cómo hacerlo para el resto de las generaciones futuras de sus compañeros y también nosotros en el laboratorio, eso es muy importante. Y bueno, y fruto de ese trabajo tan duro que ella hizo, pudimos obtener una publicación en una revista científica de muy alto impacto también, y este premio que fue el broche de oro. Pero bueno, Marina, con su excelente performance en la carrera, también eso hay que aclararlo, y bueno, y en su proyecto final pudo obtener también este premio Sábato muy merecido. Así que, directora orgullosa, Marina, por favor, comentanos tu presentación, así que todos los chicos también pueden ver lo que hiciste. Bueno, José, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar acá compartiendo un poquito de mi trabajo. A ver, paso a compartirles pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Voy a contar muy resumidamente mi trabajo. Como ya dijo José, se llama Recubrimientos protectores bioactivos y antibacteriales conteniendo vidrios de borosilicatos y cobre sobre acero de uso quirúrgico. Primero que nada, voy a hacer una breve introducción a lo que son los biomateriales, que es básicamente el tema en el cual me centré para hacer este trabajo. En particular para aplicaciones de traumatología y ortopedia, lo que se utilizan son biomateriales metálicos, que pueden ser, por ejemplo, aleaciones base titanio, cromo cobalto, y también muy utilizados los aceros inoxidables austeníticos, en este caso para implantes permanentes, es decir, aquellos implantes que van a permanecer en el cuerpo hasta que cumplan su ciclo funcional, digamos. Obviamente, los materiales metálicos presentan unas excelentes propiedades mecánicas y por eso son tan utilizados. Se destacan sobre todo el módulo elástico, la resistencia a la fatiga, la resistencia a la rotura. También tienen una buena resistencia a la corrosión dentro del organismo y una buena relación costo-beneficio. Como todo biomaterial, tiene que tener determinadas características que le permitan tener una buena performance dentro del organismo y tienen la característica entonces de ser biocompatibles. Eso a grandes rasgos implica que no hay una toxicidad cuando es implantado, no se producen alergias, no se deberían producir tampoco ninguna inflamación, fiebre, cáncer mucho menos. Entonces, al cumplir todas estas características, el material resulta biocompatible. Pero en particular, las aleaciones metálicas no son bioactivas. Eso implica que una vez implantado en el organismo, necesita algo para unirse al hueso. Ese algo en general son cementos óseos que generan esa unión, esa interfaz entre el material en este caso y el hueso. Como ya había mencionado, los biomateriales metálicos, y sobre todo para implantes permanentes, tienen una duración que en términos medios es de alrededor de 20 años, puede ser más, puede ser menos, siendo las principales causas de falla, desgaste y corrosión sobre todo, y también puede producirse infección, fallas en esta fijación ósea, o fallas en el diseño o en el material, con lo cual es importante una duración más bien larga, sobre todo en el caso de pacientes jóvenes
que quizás a lo largo de su vida tengan que pasar por 2 o 3 cirugías para reemplazar este implante que a lo largo del tiempo va sufriendo una degradación. Entonces, el objetivo principal del trabajo consiste en mejorar la durabilidad del implante, sobre todo protegiéndolo del medio en el que se encuentra rodeado, que es un medio agresivo, donde hay mucha presencia de cloruros, variaciones de hidrógeno, que desestabilizan al material por sí solo. Entonces, la estrategia que se pensó para este fin fue realizar un recubrimiento bicapa que sea tanto protector como funcionalizado. Esa funcionalización tiene dos objetivos. Por un lado, lograr uniones bioactivas, es decir, que a través de este recubrimiento el implante pueda unirse al hueso a través de sus superficies, ¿sí? Comienzan a haber interacciones biológicas hasta que se forma una unión natural. Este proceso se llama osseointegración. Por otro lado, también se buscaron propiedades antibacteriales. Entonces, si vemos el esquema que hay abajo de lo que sería un implante de cadera, en general estos implantes permanentes apuntan a reemplazo de articulaciones como cadera, codo, hombro, rodilla. Lo que vemos es que la idea de este recubrimiento es aplicar sobre el metal base una capa protectora en principio, depositada por sol gel, sintetizada por sol gel, depositada por deep coating, y una segunda capa, en este caso con partículas bioactivas. Esas partículas van a ser las encargadas, al degradarse en contacto con los fluidos fisiológicos, de generar un medio rico en iones que permitan la formación de una especie que se denomina hidroxiapatita, que se encuentra justamente presente como el componente inorgánico de un hueso sano. Entonces, a través de este recubrimiento se puede lograr que el implante no solo sea biocompatible, sino también presente propiedades bioactivas. En cuanto a los vidrios utilizados, ¿sí? Estas partículas bioactivas pueden ser tanto vidrios como cerámicos o vitrocerámicos. En nuestro caso seleccionamos vidrios. Los mismos fueron desarrollados en principio en el Instituto de Biomateriales de Erlangen-Nuremberg, en Alemania, y a través de la colaboración con Intema pudimos utilizarlos para estos recubrimientos. En principio se utilizó un silicato denominado 1393, el cual ya fue aprobado para su uso médico, que tiene una composición basada en sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo y silicio. Y luego se hizo una variante, un borosilicato, reemplazando parte del silicio por boro, y una tercera variante de este vidrio que contiene un dopante, en este caso cobre, justamente para perseguir esa propiedad antibacterial que estamos buscando. Estos vidrios entonces fueron observados al microscopio. Tenemos ahí abajo la imagen SEM de uno de los vidrios. Se puede ver que hay una dispersión de partículas, lo cual es producto del proceso de molienda que sufrieron, y se genera una dispersión donde hay mayormente partículas muy pequeñas y algunas pocas partículas más grandes. Esta distribución de tamaños de partículas es muy beneficiosa para el objetivo que se persigue, ya que eso nos permite una amplia variedad de velocidades de disolución y por lo tanto los iones que van a ir liberándose al medio se van a dar de forma controlada. A través del estudio de la distribución de tamaño de partículas, se obtuvo el tamaño medio de partícula, que es alrededor de entre 1.3 y 1.6 micrones de diámetro. Es muy, muy pequeñas las partículas que se utilizaron. Otra de las caracterizaciones se hizo a través de espectroscopía FTIR, donde se caracterizaron los picos característicos, tanto del silicato como de los borosilicatos. Se ve claramente la diferencia entre los espectros, pero no se puede apreciar una diferencia notable entre el borosilicato con y sin dopante en este caso. En cuanto a la estructura del vidrio en sí, se analizaron sus elementos formadores de red, en este caso el silicio y el boro,
a través de resonancia magnética nuclear. Lo que se observa entonces es, para el caso del silicio, este elemento se encuentra en una determinada proporción en el silicato y se encuentra en menor proporción en los borosilicatos, lógicamente porque ahora parte de los tetraedros silicios pasan a ser boros tri- y tetracoordinados. Y también se ve un pequeño cambio en lo que es la posición del pico. En cuanto al boro, para las muestras con y sin cobre, no se observa un cambio muy apreciable por la presencia del cobre, con lo cual se utilizó una última técnica para caracterización de estos vidrios, que es la espectrofotometría UV visible. Acá sí se puede ver la presencia del cobre como dopante, donde se ve la banda característica del ion cúprico a aproximadamente 800 nanómetros de longitud de onda. Entonces, a través de todas estas técnicas de caracterización se pudo conocer un poco cómo es la estructura química del vidrio, cómo es su estructura, su orden, pero además se pudo deducir que el cobre se encuentra libre dentro de la red del vidrio, lo cual también contribuye a las propiedades antibacteriales porque una vez que este se degrade, van a ser los primeros iones que vayan al medio y por lo tanto que puedan frenar el crecimiento bacteriano, sobre todo en los primeros estadios luego de implantado. Entonces, para este trabajo trabajamos con un sustrato de acero inoxidable 316L y utilizamos, como había mencionado antes, la técnica sol-gel para la síntesis del recubrimiento. Utilizamos un sol híbrido con características orgánicas e inorgánicas, cuyos precursores son alcoxicilanos. ¿Sí? Entonces, el sol va a dar lugar a una estructura vítrea una vez que sea consolidado. Y finalmente también se incluyeron las partículas de vidrio bioactivo para dar esa funcionalidad al sistema. Entonces, en una primera instancia se depositó la primera capa, la primera capa protectora que veíamos en la imagen anteriormente, donde el sol simplemente tiene sus componentes, pero no tiene las partículas de vidrio. A través de la técnica de deep coating, se introduce el sustrato dentro del sol y se lo retira a una velocidad controlada, lo cual permite el escurrimiento del exceso de sol y además la evaporación del solvente. Luego la pieza tiene un tratamiento de secado y luego tiene un tratamiento térmico ya en mufla. Luego sí, la segunda capa ya tiene adicionadas las partículas bioactivas en suspensión y seguidamente se consolida la capa a través de nuevamente secado y tratamiento térmico. La caracterización del recubrimiento también se hizo por varias técnicas. Una de ellas es perfilometría, que permite conocer básicamente las características de rugosidad de la superficie, y permitió también estimar el espesor del recubrimiento, que es alrededor de 0.6 micrones. Es realmente muy, muy delgado. Y se observa también, si comparamos el sustrato solo con el sustrato y una sola capa de este sol, que se genera una disminución en la rugosidad superficial, lógicamente porque se tapan las líneas de pulido con el recubrimiento. Por otro lado, se hizo un ensayo de adhesión, que también es muy importante, sobre todo en recubrimientos, que consiste básicamente en trazar una retícula sobre el recubrimiento y a través de la norma se determina una cinta adhesiva de determinadas características, la cual se pega sobre ese sustrato y luego se retira formando un ángulo determinado y luego se observa en lupa cómo queda la superficie. En este caso se comparó con la norma y como no hubo despegue en ninguno de los vértices de esos cruces desprendimiento o recubrimiento, se obtiene cualitativamente un resultado como excelente. ¿Sí? La adhesión del recubrimiento es excelente al sustrato. Bien, y ya un poco más, apuntando a la evaluación de estos objetivos iniciales que se plantearon,
se hizo un estudio de la bioactividad utilizando un modelo in vitro que consiste en sumergir a las muestras durante un determinado tiempo en una solución fisiológica simulada. Esta solución simula el pH y la concentración de iones inorgánicos que están presentes en el plasma sanguíneo, con lo cual es una primera aproximación a lo que le ocurriría a estas piezas cuando sean implantadas en el organismo. Este ensayo además se hizo a 37 grados y con un pH de 7.3 para justamente seguir simulando lo que son las condiciones reales a las que estaría sometido el implante. Bien, en este caso hicimos distintos tiempos de inmersión para ir viendo cómo fue la evolución de la bioactividad, y si comparamos la imagen SEN de un recubrimiento sin inmersión en esta solución, que es el que está más a la izquierda, y luego la figura del medio, ya luego de 14 días de inmersión, comienzan a verse algunos agujeros en el recubrimiento, producto justamente de que el vidrio comenzó a desprenderse del recubrimiento y a disolverse en el medio. Y esa disolución, en algunos casos, generó la presencia de clústeres de hidroxiapatita, que como ya había mencionado antes, es el componente que se encuentra presente en el hueso sano, y es entonces el que va a generar luego, en instancias posteriores, la unión con el hueso. Para confirmar entonces la presencia de hidroxiapatita, que es un compuesto, básicamente un fosfato de calcio hidratado, se utilizó la técnica de FTIR para comparar los espectros de todas las muestras sin inmersión y luego de estos 14 días de inmersión en los que ya se detectó este compuesto. Y lo que se observó entonces son los picos característicos de los fosfatos y también del carbonato, que es un estadio anterior en las reacciones para la formación de hidroxiapatita. Bien, en cuanto a la propiedad antibacterial, se realizó en dos instancias. Primero se evaluó la propiedad antibacterial de los vidrios y luego de los vidrios en el recubrimiento. Estos ensayos fueron realizados en el Instituto de Investigaciones Biológicas, también en Mar del Plata, y se utilizó una cepa de Escherichia coli. En este caso, para el silicato 1393, luego de 24 horas de incubación, se observó un crecimiento bacteriano muy fuerte, mientras que para los borosilicatos con y sin cobre no hay un cambio apreciable en el tamaño de esa cepa. Con lo cual, se pudo demostrar que la propiedad antibacterial está presente en los dos tipos de borosilicatos, con y sin cobre, incluso luego de un tiempo de incubación. Ahora, cuando estos vidrios fueron incorporados al recubrimiento, lo que ocurrió fue que no se observó esta inhibición del crecimiento bacteriano en el ensayo de halo de inhibición. Acá comúnmente alrededor de las muestras se observa un halo de distinto color, que es el área donde no hubo crecimiento de las bacterias, y en este caso no fue observado. Presumimos que por la cantidad de vidrios incorporados, ¿sí?, fueron alrededor del 5%, lo cual es muy, muy poquito. Bien, y finalmente, en cuanto a la protección de la corrosión, se realizaron dos tipos de ensayos. Un ensayo no destructivo, que fue la espectroscopía de impedancia electroquímica, cuyos resultados podemos ver acá, y otro ensayo de tipo destructivo. Para la espectroscopía de impedancia, los resultados se procesaron a través de modelados electroquímicos con circuitos equivalentes y se obtuvo finalmente un valor de capacidad efectiva de recubrimiento, que nos da una idea de cuán aislante resulta el recubrimiento, cuán bueno resulta para proteger al material, que en este caso es el acero inoxidable, del medio. Y vemos, así a grandes rasgos, que para el acero inoxidable, a 1 y a 14 días de inmersión en SBF, los valores de capacidad son de alrededor de 10 a la menos 5, mientras que para todas las muestras, incluso luego de 14 días, se encuentran en el orden de 10 a la menos 9. Con lo cual, es una protección muy significativa la que está aportando este recubrimiento. Y ahora sí, tenemos el ensayo destructivo, que son las curvas de polarización potenciodinámicas, donde lo que se hace es comparar cuál es el potencial de ruptura para
el acero inoxidable desnudo, que es la curva negra, a 1 y a 14 días de inmersión, y las curvas de colores son todos los recubrimientos. En este caso, para el acero inoxidable, el potencial de ruptura, que es a partir del cual comienzan a observarse picaduras, ¿sí? Se encuentra alrededor de 0.4 volts, mientras que para los recubrimientos se encuentran todos por encima de 1 volt, incluso llegando a 1.3 volts, lo cual son condiciones realmente extremas a las que estaría sometido el recubrimiento, mostrando que mantiene una buena protección del sustrato. Entonces, como conclusión, en cuanto a la protección de la corrosión, se obtuvieron recubrimientos muy protectores, ¿sí? Reflejados en los ensayos destructivos y no destructivos por igual. En cuanto a la bioactividad, si bien se observó un indicio de bioactividad a partir de los 14 días luego de inmersión en solución fisiológica simulada, se va a trabajar en un futuro para disminuir este tiempo, que a su vez está asociado con el inicio de la osseointegración. Finalmente, en cuanto a la propiedad antibacterial, si bien se observó para los vidrios solos, una vez aplicados al recubrimiento, no se observó la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano, con lo cual una de las posibilidades que se evalúa es la de aumentar el contenido de vidrio en el recubrimiento. Bien, y como ya había mencionado José, nuestro trabajo fue publicado en el Journal of Electroanalytical Chemistry a principios de octubre, si mal no recuerdo, en colaboración entre INTEMA y el Instituto de Biomateriales de Erlangen-Nuremberg. Así que el que esté interesado más en los datos técnicos puede ir a ver el paper. Y por otro lado, y ya más a título personal, el premio a la mejor tesis de grado del Instituto Sábato, lo cual es un orgullo muy grande, y también aprovecho la ocasión para agradecer por este reconocimiento. Bueno, por mi parte esto es todo, y ahora si alguien tiene alguna pregunta o quiere charlar algún aspecto de mi presentación, estoy totalmente abierta. Bueno, muchas gracias Marina, muy interesante el trabajo y bueno, quedan abiertas las preguntas que haya sobre la presentación. Bueno, parece que no hay preguntas. Están todos muy tímidos, ¿no? Sí, sí. Lo quedó todo muy claro. Yo en realidad tenía algunas preguntas, pero después me las respondió durante la presentación, así que no me quedó nada por preguntar. Realmente traté de estuvo hacerlo muy... lo más resumido posible, pero bueno, fue un trabajo muy largo, tuvimos un montón de técnicas aplicadas, un montón de ensayos, y podría haber charlado 1 hora tranquilamente del tema, pero bueno, tampoco quería aburrir con la presentación. Sí, porque, por ejemplo, toda la parte electroquímica, nosotros estamos en la división electroquímica aplicada, y la codirectora es la doctora Silvia Seré, que es una eminencia en impedancia, y la parte de impedancia ya lo resumió con una sola diapositiva, pero tiene mucho trabajo atrás, y ella trabajó muchísimo en ese modelado, y en la repetitividad, como yo te decía, de los ensayos, trabajando por quintuplicado con las muestras. La hicimos trabajar bastante, pobre Marina, pero un trabajo realmente muy minucioso, y que, bueno, por suerte se vio representado después por una publicación y por el premio, ni hablar. Pero No. es solamente una muestra de lo que hizo, y la capacidad de poder resumirlo todo, Marina, en 20 minutos, fue un trabajo difícil también. Sí, bueno. Sí, la pregunta que me quedaría, cuando hicieron la inmersión en SBF, ¿eso se hizo a temperatura ambiente? ¿A qué temperatura se hizo? No, ¿O a la temperatura, digamos, corporal? claro, se hizo en una estufa justamente a 37 grados para replicar la temperatura dentro del cuerpo. Sí. Y la medida también se hizo a 37 grados. Sí, bueno, eso es un detalle por ahí más técnico.
Las mediciones electroquímicas las hicimos en una celda de 3 electrodos y acondicionamos todo para poder hacer la medición a 37 grados también y con esa solución. Yo quería preguntarte acerca del espesor. Yo, si no entendí mal, era unas 6/10 de micrón. Sí. ¿Es el espesor que, digamos, el que da resultado o ese habría que después trabajar con espesores mayores? Porque de ahí se forma la hidroxiapatita, ¿no? Sí, exacto. Mira, ese espesor de 0.6 es una estimación que se hizo sobre la primera capa. La segunda capa no se puede medir, tiene mucho ruido la medición, justamente porque están las partículas. Pero bueno, se estima que el espesor final es de aproximadamente 2 micrones, quizás un poco menos, que si se compara con el espesor que se necesita aplicar de cemento óseo, es sumamente ínfimo. Y eso tiene también sus ventajas, porque comparado con una prótesis cementada, cuando la prótesis cementada se tiene que retirar, también se tiene que retirar el cemento y se lleva parte del hueso. Así que, es bastante beneficioso utilizar este tipo de prótesis que son no cementadas, justamente. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, si no tenemos preguntas, pasamos a la siguiente presentación.